pues es un gusto estar aquí con ustedes, pudiendo aprender un poquito más acerca de la Reforma Protestante. Ciertamente es un gran desafío, porque siempre en la historia hay muchísimas cosas y a veces tratar de representarla correctamente pues es algo complicado. Pero bueno, justamente en estas fechas es lo que, bueno, si bien algunos están celebrando, ¿no? Halloween y todo eso, nosotros recordamos de que el día de ayer, 31 de octubre, Martín Lutero en 1517 clavó sus 95 tesis. Y esa es como una fecha muy icónica, pero no vamos a empezar justamente con Martín Lutero, sino que en realidad vamos a empezar recordando un poquito de lo que ocurrió antes de Martín Lutero. De hecho, me voy a enfocar más específicamente en un personaje, se llama Pedro Baldo. Porque uno piensa en Lutero, ¿no? Cuando uno piensa en la Reforma, pero en realidad en la historia, como ya dije, hay muchas cosas que están ocurriendo, ¿no? Y que unas afectan a otras y es difícil a veces sintetizar todo esto. Pero a nivel de resumen, cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia, algo que nosotros tenemos que recordar es de que en realidad esta también es nuestra historia. O sea, es tu historia, es mi historia, y nosotros somos parte de esa historia. Y lo que va a ocurrir en 1517 en realidad no ocurre sin que antes hubiesen ocurrido otras cosas previamente. Podemos hablar de antes de la Reforma, un periodo de tiempo conocido como la Prerreforma. Y de hecho hay 4 personajes que se conocen en la Prerreforma. Tenemos a Pedro Baldo, tenemos a John Wycliffe, Juan Hus y Girolamo Savonarola. No sé si alguno de ustedes ya había escuchado acerca de estos personajes, pero estos 4 personajes van a ser también importantes porque a veces uno tiene una idea de que, bueno, la Iglesia Católica Romana se va desarrollando. De hecho, también es un proceso la parte de que la Iglesia Católica Romana llegase a ser lo que es, ¿no? O sea, incluso ahí tendríamos que hablar acerca de la patrística, tendríamos que hablar, por ejemplo, acerca de lo que ocurrió, por ejemplo, con la Iglesia en el siglo IV. En el siglo IV, una de las cosas que vamos a darnos cuenta es de que la iglesia va a experimentar algo que no había experimentado por 3 siglos, que es paz y aceptación por parte del Imperio Romano. La iglesia nunca antes había tenido eso, al punto de que incluso el cristianismo ya a finales del siglo IV se va a volver la religión del imperio. Y algo que va a ir pasando de manera progresiva es que se va a mezclar la política con la religión. Y de hecho esa mezcla va a ser una mezcla que va a seguir existiendo incluso en tiempos de la Reforma, y que ahí incluso vamos a tener que hablar del lado oscuro de los reformadores, pero eso ya después de esto. Se va a ir mezclando la religión con la política, y cuando llegamos a la segunda mitad de la Edad Media, que estamos hablando, cuando hablamos de la Edad Media, estamos hablando después de que cae el Imperio Romano hasta finales del siglo XV. En la segunda mitad de la Edad Media es que vamos a encontrar a estos prerreformadores, porque la iglesia va a empezar un proceso lento de corrupción, no es algo que ocurrió de manera inmediata, se va a ir corrompiendo, como diría alguien, ¿no? El poder corrompe y el poder total corrompe, perdón, el poder corrompe y el poder total corrompe totalmente. Entonces la iglesia va a empezar a deteriorarse, va a empezar a tener un montón de prácticas que son antibíblicas y prácticas que a veces van a adoptar, a veces por cuestiones políticas, por cuestiones de beneficio, en otros casos incluso por desconocimiento de las escrituras o por no tener siempre en las regiones del imperio como que ese celo porque todo lo que se hiciese fuese conforme a las escrituras. Hay algo que va ocurriendo de manera progresiva, pero siempre Dios tiene personas que dan testimonio. Que siempre, de hecho, incluso cuando uno lee en la Biblia el Antiguo Testamento, uno se va a dar cuenta incluso en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, que aunque el pueblo de Israel se va a ir corrompiendo y hay distintos periodos de la historia en donde el pueblo de Israel está en pecado, a veces como que ciertos avivamientos y luego otra vez en pecado, Dios siempre tiene personas que están dando testimonio, ¿no? O sea, uno puede ver, por ejemplo, en el periodo de tiempo del rey Acaz, en el Antiguo Testamento, un rey malo, personas como Isaías. Entonces tenemos un reino corrupto, pero ¿qué? Dios levanta a un hombre para que dé testimonio en medio de ese tiempo. Tenemos, por ejemplo, el pueblo de Israel en Babilonia, y muchos han sido llevados cautivos a Babilonia, ¿por qué? Por su pecado, pero en medio de ellos también Dios tiene a ¿quiénes? Tiene a David, tiene a sus amigos, a los amigos de David, de Daniel y sus amigos, tenemos a Ezequiel también,
Y así podríamos hablar en distintos momentos de la historia. Dios tiene a sus hombres. Entonces la iglesia se va a mezclar con la política, se va a ir corrompiendo, pero Dios siempre tiene esas personas que Él levanta para hacer luz. Y vamos a hablar de algunas en específico, pero tenemos que entender de que Dios tiene más que lo que a lo mejor la historia registra. Entonces, a partir del siglo XII vamos a hablar, por ejemplo, de este personaje, Pedro Baldo, aunque también podríamos hablar de John Wycliffe, Juan Hus y Girolamo Savonarola. Pero este personaje, Pedro Baldo, podríamos decir de que en los prerreformadores sería como el más antiguo, ¿no? De hecho, él va a nacer en Lyon en 1140 después de Cristo y va a morir en Bohemia aproximadamente en el 1217. Entonces, recuerden, ayer se celebró eso, ¿no? 31 de octubre, Día de la Reforma Protestante, y eso ya es 1517. Pero cuando hablemos de Pedro Baldo estamos hablando de 400 años, aproximadamente 400 años antes. Entonces, no es que las cosas, o no es que simplemente se levantó alguien en 1517, es que Dios siempre tuvo un testimonio. Dios siempre tuvo gente que Él levantaba para volver a las Escrituras. Y lo interesante cuando vemos estas historias, como en el caso de Pedro Baldo, es que a veces estas personas eran las personas que uno menos esperaría. A lo mejor uno esperaría que Dios utilizase a un super, hiper, mega gigateólogo, que a veces lo llegó a hacer, ¿no? Pero cuando vemos la historia de Pedro Baldo nos vamos a dar cuenta de un hombre que a lo mejor no era el más docto en las Escrituras, pero que Dios lo va a capacitar para empezar a influir en el pueblo. Entonces, Pedro Baldo nació en Lyon, ya dijimos, en 1140, va a morir aproximadamente principios del siglo XIII, y en realidad se desconoce mucho acerca de él. Por ejemplo, se desconoce su verdadero apellido. Pedro Baldo, de hecho, la información de él es información que en realidad se recopila aproximadamente siglo y medio después de su muerte. Así que mucho de lo que se llegó a conocer de él es por lo que dijeron personas después de él. Es probable que su apellido haya sido Vaudés, y Baldo es simplemente la adaptación italiana de su apellido. Algunos no se ponen de acuerdo en cuanto a su muerte, si bien aquí pusimos 1217, en realidad algunos proponen que habrá muerto entre el 1205 y 1207, otros en 1215 o 1218. Se desconoce, su fecha de nacimiento y muerte, simplemente estos son aproximaciones. No sé si alguna vez alguien había escuchado de Pedro Baldo, ¿no? Es un desconocido para muchos, pero en realidad Dios lo va a utilizar y nos muestra cómo los elementos que eran propios de la Reforma, que se van a estar defendiendo en la Reforma, en realidad ya se venían defendiendo por algunos desde antes. Era un comerciante rico de la ciudad de Lyon. Entonces, lo primero que vamos a ver es de que no era una persona ni siquiera en el clero, no era un teólogo, era un hombre rico. Era una persona adinerada, tenía sus negocios. Y él nació en Lyon. Si tomamos en consideración lo que es actualmente Francia, Lyon habrá estado acá, donde está justamente el simbolito de Google Maps. Ahí está. Pero de ahí habría sido Pedro Baldo. Esta sería una imagen de una representación de lo que fue Lyon en ese entonces, ¿no? Podemos dar cuenta, lugar donde había comercio marítimo, por este río que está cruzando ahí. Tenía una esposa, tenía 2 hijas y muchas propiedades, por lo menos lo que cuentan los historiadores acerca de él. Se preocupó profundamente por su estado espiritual. O sea, recordemos, la información que tenemos de él es simplemente información que se recopiló posteriormente acerca de lo que se sabía de él, pero lo que se sabe es de que en un momento de su vida él empezó a tener una gran preocupación por su estado espiritual. Y en esa búsqueda o en esa preocupación por su estado espiritual, él fue a la Biblia, ¿no? Esto lo va a llevar a leer la Biblia, la cual no tenía en su propio idioma, en realidad, porque recordemos, la Biblia estaba en latín. Y es muy curioso porque una de las cosas que vamos a darnos cuenta es de que la Biblia latín era un impedimento para que la gente pudiese leer la Biblia. Incluso se prohibía que se leyese la Biblia en otro idioma que no fuese latín. Eso es lo que vamos a darnos cuenta en el caso de Pedro Baldo. Él va a empezar a predicar en una Biblia traducida
a su propio idioma. Pero cuando uno ve en la historia, porque la Biblia es traducida al latín en el siglo IV, cuando la Biblia se traduce al latín, se tradujo al latín para que todos tuviesen acceso a la Biblia. ¿Por qué? Porque recordemos de que en ese entonces gobernaba el Imperio Romano. Entonces, cuando la Biblia se traduce al latín para que la gente común pudiese leer la Biblia. Luego, con el tiempo, el latín se vuelve un impedimento para que la gente vaya a la Biblia. Y lo que va a ser necesario, o un distintivo propio, tanto de los prerreformadores como de los reformadores, es que estos van a insistir que la gente, todos tuviesen acceso a las Escrituras. Entonces, no tenía una traducción disponible, sino la Vulgata Latina. Así que, si bien él tenía un poquito de conocimiento de latín, no lo suficiente, así que él va a mandar a traducir por un experto de la Biblia del latín a su idioma. Y vamos a darnos cuenta de que hay diferentes versiones. Vamos a darnos cuenta de que algunos proponen que él fue movido por la muerte repentina de un amigo, o sea, que la muerte repentina de este amigo lo va a confrontar con la realidad de la muerte, ¿no? Que es una realidad que todos tenemos que enfrentar, la muerte. Y bueno, ¿qué va a pasar cuando yo muera? Otros proponen de que en realidad él escuchó una canción espiritual de algún juglar itinerante, un músico, pero independientemente de cuál haya sido la razón, haya sido la número 1, haya sido la número 2, el punto es de que él tuvo este momento de inflexión en su vida, y lo interesante es de que las primeras cosas que van a marcar esta búsqueda de Dios es buscar a Dios, pero en las Escrituras. La Vulgata Latina, en la última parte del siglo IV después de Cristo, el Papa, en este entonces el Papa era algo diferente a lo que el Papa llegó a ser después, en el siglo IV, encargó a Jerónimo proveer un texto bíblico en latín que sustituiría las versiones anteriores a ese idioma, las cuales a menudo no estaban de acuerdo entre ellas y no se habían copiado con gran cuidado. De hecho, Jerónimo fue un erudito del siglo IV, conocía... entendía el griego, entendía el hebreo, y por esta razón es que él tradujo y realizó esta traducción, la Vulgata Latina. Pedro Baldo fue a buscar ayuda espiritual de un sacerdote, el cual lo llevó a la historia del joven rico en los evangelios. Entonces recordemos, Pedro Baldo era un hombre adinerado, una persona acomodada, y cuando esta persona va a buscar ayuda del sacerdote, el sacerdote lo llevó a la historia del joven rico, y Baldo se va a ver impactado por Lucas capítulo 18, verso 22, que dice: Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces, estas palabras traspasaron el corazón de Baldo, y fue cuando se dio cuenta que había estado sirviendo al dinero y no a Dios. Entonces, aquí aclarar, no es de que si alguien tiene posesiones económicas, pues está mal, pero recordemos, él se va a ver movido en un momento de crisis y decir, bueno, realmente en torno a qué se está moviendo mi vida. Entonces, él con esta historia se va a arrepentir en cuanto a rumbo de vida, y algo que cuenta la historia es que Baldo primeramente va a hacer una provisión para su esposa y sus hijas. Recordemos de que él tenía familia. Entonces, no es que simplemente va a dejar a su familia abandonada, él va a crear provisión para su familia dentro de las riquezas que tenía. Cierta parte la va a dar a los pobres, y el resto lo va a invertir en la labor evangelística. Entonces, Baldo va a dejarle posesiones a su esposa, a sus hijas, va a darle dinero a los pobres, y él va a tomar justamente un voto de pobreza y se va a dedicar justamente al evangelismo. Entonces, este hombre va a hacer un cambio radical de vida. Recordemos, él ahora tiene la Biblia traducida a su idioma vernáculo. O sea, lenguas vernáculas serían las lenguas comunes o las lenguas de la región. Va a tener una Biblia traducida en su propio idioma, y con eso le va a empezar a enseñar a la gente. Ahora, él no tenía permiso del Papa o del obispo de León para empezar a hacer esto, así que incluso después vamos a darnos cuenta que va a tener algunas complicaciones con esto. Y bueno, él va a hacer un voto de pobreza, se va a dedicar a la labor evangelística, va a decir: yo voy a depender de Dios, y dice, empieza a predicar desde su Biblia en especial a los pobres. Entonces, imaginemos, un hombre rico de repente predicándole a los pobres, ¿no? Pero primeramente él toma voto de pobreza y les empieza a predicar principalmente a ellos. Y para 1175,
vamos a encontrar de que ya había un grupo considerable de personas que eran discípulos de Baldo. De hecho, es a quienes se les va a llamar después en la historia como los valdenses. Estos dejaron también sus posesiones. Parte de lo que caracterizaba a los valdenses es que eran personas que cuando decidían seguir a Baldo o dedicarse al evangelismo tomaban ciertos votos de pobreza. Ahora, aclarar, esto no fue el caso de todos los personajes de la historia de la iglesia, no es como que todos tomaron votos de pobreza, pero en el caso de Baldo va a ser la situación y se dedicaron a la predicación. Los valdenses se dedicaban a esto. Por esto se les empieza a llamar, por esta razón se les empieza a llamar a los discípulos de Baldo los pobres de Francia. Era como una forma despectiva de hablar de ellos. ¿Por qué? Porque todos tomaban votos de pobreza y hasta después se les empezó a llamar los valdenses. Algo muy común era de que las ciudades tenían ciertos obispos o personas encargadas de la región. Así que, como ya mencionamos, a la iglesia no le gustó las críticas a su opulencia, porque recordemos, Pedro Baldo, va a tener en este momento de encuentro con el Señor esta decisión de dejar sus riquezas, dedicarse a servir al Señor. Y entonces, dentro de su predicación, una de las cosas que él empieza a hacer es a criticar al clero por la opulencia en la que viven, contraste con la condición en la cual el Señor los había mandado incluso a vivir algunos de sus discípulos, por lo que vemos en Lucas capítulo 18. Entonces, el punto no era que estaba mal que el clero tuviese cosas básicas para su vida, sino de que recordemos de que para este entonces el clero incluso tenía más poder a veces que los mismos reyes. Nosotros para este entonces ya vamos a estar dentro del periodo de tiempo del Imperio Sacro, del Sacro Imperio Romano Germánico. Antes del Sacro Imperio Romano Germánico, los reyes eran los que nombraban a los papas y a los obispos. Cuando empieza el Imperio Romano, el Sacro Imperio Romano Germánico, va a ser el primer momento en que un papa, más bien, va a coronar a un rey. Entonces ya había ocurrido un los que estaban arriba abusaban de los pobres, y él va a criticar mucho esto, y es muy interesante porque muchos no se inmutan hasta que se les toque el bolsillo, ¿no? De hecho, es algo que nosotros vamos a ver, por ejemplo, en el libro de Hechos, por ejemplo, cuando Pablo va a predicar a Éfeso, y entonces empieza a predicar de la palabra de Dios, y los que se van a molestar son aquellos que preparaban o que hacían las estatuillas o los ídolos. ¿Por qué? Porque se iban a quedar sin negocio. Entonces, si Pedro Baldo seguía predicando, bueno, entonces digamos de que el ingreso económico que iba a recibir la iglesia de León pues iba a ir disminuyendo. Vamos a ver que Roma prohíbe la predicación laica, o sea, Roma va a prohibir que cualquier persona que no sea alguien ordenado por la misma iglesia predicase. Los valdenses predicaban el evangelio y esto se les va a prohibir. El obispo de León particularmente empieza a oponerse a la predicación autodidacta de Baldo, y parte de la crítica era cómo va a venir esta persona que no ha tenido preparación, que no ha ido a lo mejor por decir un equivalente, ¿no? El seminario católico, y va a andar predicando la palabra de Dios. ¿Okay? Era una persona autodidacta, una persona que había empezado a leer la palabra de Dios por sus propios medios, y desde su lectura que él hacía de la Biblia, entonces él ahora predicaba a la gente. Dentro de la reacción de la iglesia, nos vamos a dar cuenta que en 1179 el Papa Alejandro III dio permiso a Baldo de seguir adelante con la predicación. Entonces, primeramente vamos a ver un Papa que no va a tener problema con la predicación de Baldo, no va a hacer caso a la solicitud del obispo de León de hacer que Baldo deje de predicar, pero un tiempecito después va a subir al poder Lucio III, y bueno, él sí va a oponerse a la predicación de Baldo y de sus seguidores de la palabra. Entonces, en 1183 después de Cristo, Baldo y sus seguidores son excomulgados por violar la prohibición del obispo. Entonces, no nos gusta que aquí estén predicando la palabra de Dios, así que váyanse de aquí, ¿no? Son excomulgados, no son ya más parte de la iglesia.
y vamos a darnos cuenta que también van a empezar a ser perseguidos. Así que por muchos años ellos están predicando la palabra, aún en oposición al obispo de la región, pero va a llegar un punto en donde esa predicación está siendo de tanta influencia que entonces se les va a excomulgar y se les va a considerar como herejes. De hecho, es importante notar algo. Pedro Baldo no va a abogar por la destrucción de la Iglesia Católica Romana. ¿Okay? Él no está diciendo de que deje de existir la Iglesia. Algo que va a caracterizar, por ejemplo, a estos personajes como Pedro Baldo, John Wycliffe, Juan Hus, Girolamo Savonarola y, como vamos a ver después, Lutero mismo, es de que ellos no estaban pretendiendo establecer una nueva religión. Ellos no estaban pretendiendo establecer una nueva iglesia, sino de que ellos veían las injusticias que se cometían, veían cuando se hacían cosas que no iban conforme a la palabra de Dios y abogaban porque estas cosas que estaban en contra de la palabra de Dios fuesen modificadas, esto es, fuesen reformadas. Ellos buscaban cambios en la iglesia y la iglesia no quería cambiar y es justamente en ese no querer cambiar de la iglesia que entonces se van creando distintos grupos. Probablemente si la iglesia hubiese atendido a las críticas de Baldo, simplemente se hubiesen vuelto otro grupo más de los que ya existían dentro de la Iglesia Católica Romana. Lo mismo podríamos decir de Lutero y otros. Si a lo mejor sus acusaciones hubiesen sido atendidas, lo único que hubiese ocurrido es una reforma dentro de la iglesia y se hubieran... Ya para este entonces había corrupción, había cuestiones de no querer dejar poder y por esta razón se les va a tratar como enemigos. Los valdenses, o sea, los seguidores de Baldo, fueron condenados en 1184 después de Cristo como herejes, junto con otro grupo conocido como los cátaros, contra los cuales el mismo Baldo incluso había predicado. Entonces se les está poniendo también con este grupo. Y después de esto, a pesar de que son excomulgados, empiezan a ser perseguidos porque hay que entender algo. Cada vez de que se le declaraba a alguien o a cierto grupo como hereje, el Estado, que estaba ya mezclado con la iglesia, tenía el derecho de ejecutarlos, torturarlos, matarlos. Dentro de las creencias de los valdenses, y es aquí donde quiero que pongamos atención para que veamos la relación que hay entre los prerreformadores y los reformadores, porque aquí estamos aproximadamente 400 años antes de lo que se celebró ayer. Para que veamos esto, Dios siempre tiene personas que en distintos momentos de la historia son puestos para hacer luz en medio de la oscuridad, son puestos para ser heraldos en medio del abuso y la opresión. Vamos a ver que hay rechazo por los reclamos de autoridad aparte de las escrituras, o sea, de que la iglesia tenía una autoridad aparte que la escritura misma. O sea, era parte de lo que rechazaban. Si la iglesia se iba a regir por las escrituras. Si la iglesia estaba viviendo de una manera contraria a la forma en la que las escrituras los estaba llamando a vivir, entonces estaban mal. Entonces, la autoridad no la tenía el Papa ni los sacerdotes, sino la palabra de Dios. Vamos a ver de que hay un rechazo por todos los mediadores entre Dios y los hombres aparte de Jesús. O sea, no hay otro mediador aparte de Cristo, ni siquiera los mismos dirigentes de la iglesia. Entonces, Pedro Baldo o los valdenses posteriormente van a empezar a criticar esto también y decir, solo Jesús es el mediador de su iglesia. Todos los creyentes pueden ser parte en la confesión también, no solo los sacerdotes. Rechazaron la idea del purgatorio. ¿Por qué creen que rechazaron la idea del purgatorio? Porque no está en la Biblia. De hecho, es algo que va a desarrollarse más bien por cuestiones de tradición y opiniones dentro de la Iglesia Católica Romana. Ellos van a tener un rechazo por el purgatorio, van a tener un rechazo por las indulgencias. Aclarar, estamos hablando de los valdenses posteriores. Las indulgencias, que de hecho es algo que vamos a mencionar también después, en teoría pretendían ser un medio de misericordia a la gente. Por la misma creencia de que existía tal cosa como el purgatorio, se le ofrecía a la gente un medio de poder acortar ese tiempo dentro del purgatorio. Inicialmente era así. Para cuando lleguemos al tiempo de Lutero, bueno, que de por sí eso ya estaba mal, porque era antiescritural, pero para el tiempo de Lutero, en realidad nos vamos a dar cuenta que va a haber un incentivo nuevo.
las indulgencias no solamente servían para acortar el periodo de tiempo que una persona pasaba en el purgatorio, sino incluso para que tú pudieses comprar eso en favor de un familiar. Así que en tiempos de Lutero va a haber un incentivo nuevo, que esto es esta aflicción que pudiese haber a nivel familiar de qué hubiese pasado con alguna otra persona dentro de la familia. Rechazo por las indulgencias, rechazo de las oraciones por los muertos, que es algo que también va a practicar la Iglesia Católica Romana. Creían que los únicos sacramentos eran el bautismo y la comunión, y rechazaron el ayuno, días de fiestas y las restricciones alimenticias. Reliquias, rechazaron las peregrinaciones, el uso de agua bendita, rechazaron que el Papa tuviese autoridad sobre los gobernantes terrenales, que esto es lo que empieza a ocurrir en el periodo de tiempo del Imperio Sacro Romano Germánico, del Sacro Imperio Romano Germánico, perdón. Y rechazaron la sucesión apostólica del Papa, o sea, de que el Papa tuviese autoridad porque se le vinculase, entre comillas, de manera ininterrumpida con Pedro, el apóstol. Ahora, esto ocurre finales o segunda mitad del siglo XII, principios del siglo XIII. Dijimos de que Pedro Baldo probablemente muere por allá del 1205 al 1217, pero por la misma persecución, sus seguidores son perseguidos. Vamos a darnos cuenta de que ellos van a huir a algunas zonas montañosas, ahí se van a refugiar, y en distintas partes del imperio se les perseguía hasta la muerte. Pero estos grupos van a seguir existiendo hasta el tiempo de la Reforma. Algo que nos vamos a dar cuenta es de que cuando llegamos al periodo de tiempo de la Reforma, estos valdenses de hecho se van a volver calvinistas, porque en realidad ellos ya tenían muchas de las convicciones y prácticas que se llegaron a desarrollar en el tiempo de la Reforma del siglo XVI. Entonces continúa la persecución a los valdenses y esto provoca una constante migración. Van a ser grupos que van a estar constantemente moviéndose, y en la medida en la que se van moviendo, siguen predicando la palabra. O sea, imaginemos esto. Por 3 siglos, vamos a tener comunidades de personas perseguidas, personas que le están predicando el evangelio a sus hijos, sabiendo que sus hijos van a ser perseguidos, asesinados, si es que son atrapados. Y estos hijos crecen en hogares y en ambientes donde son fugitivos de la Iglesia Católica Romana, y ellos le siguen predicando a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y por 3 siglos son gente que está siendo perseguida, que está migrando, y que en medio de todo eso sigue compartiendo de su fe. Entonces, Dios siempre, en todo momento de la historia, en toda época, tiene personas que levanta y que son responsables ante la luz que tienen. En este caso, Pedro Baldo, que va a traducir la Biblia a su idioma, la va a recibir, pero para ahora ser responsable de ese acceso que ahora va a tener a las Escrituras. Vamos a darnos cuenta de que, bueno, estas persecuciones va a provocar muerte a quienes fuesen encontrados con la Biblia en su idioma, porque ellos predicaban con la Biblia en su idioma. Va a haber situaciones como la masacre de Merindol, en el 545. En el siglo V, las filas valdenses se reducen a pequeñas comunidades en los valles alpinos de Francia e Italia. Entonces son comunidades que viven hasta cierto punto aisladas. Vamos a ver de que van a estar en el norte de Italia, regiones de España, Austria, Alemania, Hungría y Polonia. Se ve bonito, ¿no? Bueno, en esos lugares se refugiaban, muy bonito, hasta que pensamos que en esas mismas montañas hubo gritos de gente que estuvo dispuesta a dar su fe, aún viendo a sus mismos hijos perseguidos. Para el siglo XVI, muchos de los valdenses se unieron a las filas protestantes, o sea, ellos siguen existiendo. Aceptaron las formas de culto de la Reforma, aceptaron la eclesiología, porque tenían una misma eclesiología, y se convierten en la filial italiana de las iglesias reformadas. De hecho, hoy en día siguen habiendo algunas iglesias que básicamente son el resultado de esa unión entre valdenses y reformados calvinistas.
Así que cuando hablamos de Pedro Baldo estamos hablando de un protoprotestante, esto es, de los primeros protestantes. Incluso si nosotros no fuéramos aún más atrás en la historia, antes de la segunda mitad de la Edad Media, si hay algo que siempre podríamos encontrar, es gente que siempre estuvo inconforme con las injusticias, con los abusos de poder, con las actitudes antiescriturales y personas que incluso por esto mismo recibieron oposición. Porque este es el detalle. Cada vez que haya gente que esté tratando de volver a las Escrituras y de que esté queriendo volver a lo que enseña la palabra de Dios, si hay algo que se va a encontrar, o deberíamos esperar que se encuentre, es oposición. Y creo que esto nos debería a nosotros también hacer reflexionar el hecho de que si nosotros somos gente que verdaderamente tenemos un interés por volver a las Escrituras, estar volviendo constantemente y que ésta sea predicada, si algo que se puede esperar es oposición. Así que terminando esta primera parte, que es introductoria, un poquito de resumen, irnos preparando para la segunda parte, que la segunda parte es más amplia, preguntarnos, ¿no? ¿De qué forma crees que se puede encender la pasión por las Escrituras y el evangelismo? Si hay algo que caracterizó a los valdenses, es justamente eso, la pasión por las Escrituras y por el evangelismo. Eran gente que iba constantemente a la palabra de Dios y que seguía dando el mensaje a pesar de la persecución en todo momento. El ir a las Escrituras los llevó a tener convicciones similares o iguales a otras personas que también fueron a las Escrituras. Y darnos cuenta cómo hay llega a haber esa comunión, ¿no? Cuando los valdenses incluso se juntan con los reformadores del siglo XVI, existe una afinidad porque ambos grupos están queriendo volver a las Escrituras. Ahora, si bien esta primera parte puede sonar muy padre, también nos vamos a dar cuenta, cuando lleguemos a la segunda parte, porque ahí ya vamos a saltar a Lutero, darnos cuenta que también hay que tener cuidado con romantizar el pasado, porque el pasado también tiene sus detalles. Y nosotros tenemos que entender de que somos parte de una historia y de que este deseo de volver a las Escrituras debe ser un deseo que la iglesia en cada siglo debe tener y que en la medida en la que busquemos más de Dios por medio de su palabra, por medio de su revelación, probablemente hayan cosas que nos demos cuenta que tengamos que seguir cambiando, que seguir modificando. Por eso hay una frase que dice que reformado siempre reformándose, porque el cristiano siempre tiene que buscar o seguir buscando ser conformado a la palabra de Dios. Entonces, este es Pedro Baldo. Después tuvimos a personajes como John Wycliffe, Juan Hus, que de hecho va a morir en la hoguera, y también Girolamo Savonarola, que también va a morir torturado y en la hoguera. Y después de ellos tendremos a Lutero y otros. Entonces, ahorita vamos a hacer un break. Vamos a hacer un break y se van preparando porque la segunda parte es un poquito más, ¿ok? Sí.